vamos a ver que tenemos, hablamos de algo como el eje de flexión de las vigas, entonces siempre va a ser el de mayor momento y vamos rápidamente, si me da tiempo, a hablar de los criterios de diseño que vamos a utilizar cuando nosotros estemos trabajando con viga. Vamos a ver que de manera similar a como lo hemos estado viendo con los otros elementos, aquí también vamos a establecer cuáles son los estados límite de falla de servicio que tenemos que revisar, porque son los que rigen el diseño de nuestro elemento, qué parámetros son los que vamos a definir y cómo es que interpretamos la norma en cuanto al diseño de elementos a flexión. Nosotros podemos partir del predimensionamiento. Recordamos que predimensionar columnas es un poquito más empírico que las traves, pero las traves tenemos a lo mejor unas ecuaciones que también son empíricas, pero que nos permiten definir un rango de peraltes en los cuales nos podemos mover cuando nosotros tenemos traves principales o traves secundarias. No es una regla general. Recordamos que esta información es del maestro Héctor Soto y la podemos utilizar sin problema, aunque no esté hecha como una norma. Podemos dar una idea bastante adecuada de cuál es la dimensión con la que nosotros podemos empezar a trabajar para revisar nuestras traves principales o las traves secundarias. De igual manera, podemos hacer el predimensionamiento de nuestra sección, pues dándole aquí a estas proporciones que tenemos para calcular nuestro peralte a partir del claro que nosotros tenemos, el ancho de nuestro patín y el ancho de y el peralte de el peralte del patín. Vamos a tener dos teorías, al igual que para los otros esfuerzos, vamos a tener dos teorías para el diseño de nuestras vigas. Recordamos en qué consiste la teoría elástica. Estos principios fundamentales de diseño elástico a nivel mundial para el diseño de estructuras de acero, pues ya están establecidos desde hace más de un siglo. Es lo que yo les decía, hay que considerar todos esos cambios que se vienen cuando nosotros diseñamos estructuras. La teoría elástica pues se ha usado a lo largo de la historia. Sin embargo, pues ya vemos que ahorita la teoría plástica es la que rige el diseño de la mayoría de los elementos. Para que nosotros podamos entender la diferencia del diseño elástico y el diseño plástico, vamos a hacer mención de las principales características de cada teoría de diseño. El diseño elástico para las vigas, nosotros consideramos que hay una distribución lineal de esfuerzos y deformaciones. Recordamos que para cada tipo de material tenemos una curva esfuerzo-deformación que se parece mucho a esta gráfica. Particularmente en el acero, pues tenemos una parte de nuestra gráfica donde hay una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones. ¿Qué quiere decir la teoría elástica? Cuando nosotros trabajamos con la teoría elástica, hacemos válida la suposición de que esos esfuerzos son proporcionales a las deformaciones y estamos en esta sección donde al trazar esa curva esfuerzo-deformación tenemos una línea recta, por eso se llama lineal. Y es elástica porque el material puede recuperar su estado original una vez que le quitamos la carga, es decir, las deformaciones no son permanentes. Cuando nosotros hacemos el uso de esa teoría elástica, decimos que los esfuerzos de flexión máximos no exceden los esfuerzos permisibles de flexión estipulados en la reglamentación. Todo esto va en función de aplicar el diseño por esfuerzos permisibles o el criterio de diseño ASD. Esto lo hemos hecho tanto para elementos que trabajan a compresión como elementos que trabajan a tensión. La teoría elástica está basada en el hecho de que nosotros suponemos que nuestro elemento se encuentra trabajando únicamente en el rango elástico lineal del material. En el caso de las vigas, en la teoría elástica, pues la viga, si nosotros suponemos que nos quedamos en ese rango, la viga todavía tiene una reserva de capacidad a flexión. No se permite que se formen las articulaciones plásticas en los apoyos. Vamos a ver de qué queremos decir con esto de articulaciones plásticas.
Su nombre lo dice, estamos hablando de una plastificación del material, donde las deformaciones ya van a ser permanentes. En el caso de la teoría elástica, no permitimos que eso pase. Nos vamos a quedar en la parte elástico-lineal del comportamiento del material. Y el mecanismo de falla que debe hacerse cuando estamos en la suposición de que trabaja en el rango elástico, lo que hacemos es considerar que la trave se va a plastificar antes que la columna. Recordamos que nosotros tenemos que hacer un sistema o un mecanismo de columna fuerte y viga débil, que queremos que la columna sea mucho más fuerte para que la edificación no colapse. Entonces eso es lo que hacemos en la teoría elástica. ¿Qué pasa con la teoría plástica? Cuando el elemento estructural está sometido a diferentes condiciones de esfuerzo, vamos a alcanzar un nivel de deformación determinado. Sin embargo, si ese esfuerzo sigue aumentando, pues vamos a rebasar ese límite de fluencia, ese límite donde ya el material ya no tiene una deformación que no podamos considerar, sino que ya vamos a tener deformaciones permanentes, de tal manera que llegamos a un punto tal en el cual rebasamos el límite de fluencia, alcanzamos una resistencia mucho mayor y de repente tenemos una resistencia máxima del elemento, pero ya hay deformaciones permanentes. Cuando esto sucede, decimos que rebasamos el límite elástico del material y este se empieza a plastificar. Y en el caso del acero, pues sabemos que este tiene la propiedad de deformarse plásticamente después de alcanzar un punto de fluencia, pero por sus características de ductilidad no se va a romper. Entonces es deseable que nosotros consideremos esta ampliación de resistencia en nuestro material. Por lo tanto, en el diseño que nosotros utilizamos es consideramos por un lado que la carga la vamos a aumentar y que la resistencia la vamos a disminuir, de tal manera que lo que queremos alcanzar en una viga es que el material se plastifique. Cuando el material se plastifica, lo que estamos haciendo es alcanzar su máxima resistencia. No queremos decir que lo que alcanzamos con una plastificación es que el material tenga deformaciones permanentes. No, lo que queremos decir es que hacemos que las vigas alcancen su máxima resistencia en la plastificación del material. Entonces, este criterio de diseño es el que nosotros aplicamos con los factores de carga y resistencia establecidos en la norma. Es lo que queremos decir cuando aplicamos uno u otro. ¿Cuáles son los modos de falla que vamos a tener en nuestras vigas de acero? Vamos a tener 3 modos principales de falla en los elementos que trabajan a flexión. El primero corresponde a la fluencia o plastificación del material. Ese sería el primer estado límite que nosotros vamos a revisar. Vamos a tener el pandeo lateral por flexotorsión y el pandeo local de los patines o del alma. Sin embargo, hay condiciones que van de la mano con el pandeo local que también pueden ser importantes y que tenemos que revisar, como es el arrugamiento del alma, la fluencia local del alma y, por supuesto, la revisión por cortante del elemento. Vamos a ver rápidamente en qué consiste cada uno de estos estados límite de falla. Hablamos de la fluencia o plastificación. Este mecanismo o este estado límite de falla corresponde a la formación de un mecanismo que denominamos articulaciones plásticas. Decíamos que cuando nosotros queremos que un elemento se plastifique, en realidad lo que queremos es que una vez deformado también haya alcanzado su máxima resistencia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos considerar, que el material ya alcanzó su máxima resistencia porque se agotó su resistencia a flexión, se alcanzó la máxima y vamos a explotar nuestro material de la mejor manera, sin hacer que este elemento llegue a fallar. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la fluencia o plastificación. Ya en las estructuras actuales se determina que se generen articulaciones plásticas en determinados puntos de la estructura. Por ejemplo, yo puedo hacer un análisis en el que yo voy a garantizar ya de hecho
que se van a deformar o se van a presentar esas articulaciones plásticas en puntos específicos de mi edificación. Y como dijimos, estos son deseables que se presenten de mayor manera en las traves y no en las columnas, como por ejemplo aquí ustedes pueden ver que solamente tengo en los apoyos de mi estructura, pero las articulaciones plásticas las estoy generando en mayor medida en las vigas. ¿Por qué? Porque estoy generando un sistema de columna fuerte y viga débil. No quiere decir que porque es débil pues se va a caer, no. Quiere decir que si en algún caso extremo donde tuviese que fallar algún elemento fuera la viga, y hacer una estructura hiperestática y estar conectada con otros elementos, esto va a garantizar que los elementos a su alrededor también puedan absorber esos esfuerzos sin que la estructura colapse. ¿Qué es lo que alcanzo? ¿Qué es lo que deseo con esta fluencia o plastificación? Lo que deseo es que el material alcance su máxima resistencia. Recordamos que en la curva esfuerzo-deformación, una vez pasando el límite de elasticidad, todavía alcanza un valor importante de resistencia. Entonces tengo que llegar a ese punto. ¿Para qué? Para garantizar que estoy haciendo trabajar el material de la mejor manera. El segundo estado límite de falla con el que voy a trabajar es el pandeo lateral por flexotorsión. Esto es similar a lo que pasa con las columnas, más bien es prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo, además de la flexión en el elemento, tengo una posible torsión en su eje? Voy a sumar el esfuerzo ocasionado por flexión al esfuerzo ocasionado por una posible torsión. Recordamos que la torsión se presenta en los elementos estructurales de acero por el posible pandeo. Como todas las secciones transversales con las que trabajamos son secciones sumamente esbeltas, son susceptibles a pandearse. Entonces, si se pandean por esta carga, ahora no va a ser como en el caso de las columnas, que va a ser por la carga axial, sino por la carga ortogonal a su eje, también se pueden torcer. Vamos a revisar ese estado límite de falla en nuestros elementos. Un ejemplo claro de cómo se presenta el pandeo lateral por flexotorsión es una prueba de laboratorio en la cual se somete una viga de sección IR y se empotra en un extremo y en el otro se le coloca carga, de tal manera que si esta carga se va incrementando, pues no nada más la viga se va a afectar tanto por su peso propio como por la carga, sino que también va a perder esa estabilidad que tiene a lo largo de su eje tendiendo a torcerse. Ese va a ser el pandeo lateral por flexotorsión, en el cual pues nosotros vemos que tenemos el eje de nuestra viga y esta al perder estabilidad genera un ángulo de rotación, que es lo que nosotros debemos involucrar en la revisión de este elemento. Aquí recordamos que siempre que tenemos dibujos como estos donde tenemos deformaciones, las deformaciones se presentan de manera dramática. ¿Para qué? Para que las podamos visualizar muy bien. No se va a torcer tanto nuestro elemento, sino que se hace ver como si fuera muy dramático para que podamos ver cómo tenemos esa flexotorsión. Y aquí lo tenemos, el pandeo alrededor del eje de menor momento de inercia, que se va a presentar también en los elementos tanto verticales, que son las columnas, como en las vigas. Es un estado límite de falla que debemos revisar en ambos elementos. Y por último, el pandeo local de las almas y patines de perfiles IR. Decimos de perfiles IR porque, como comentamos, pues son las secciones con las que más vamos a trabajar, pero no quiere decir que son las únicas. Ya vimos que podemos considerar otras secciones. Pero todas las secciones, por ser muy esbeltas, tienen la posibilidad de presentar un pandeo local. Y de la misma manera como lo hicimos con las estructuras que están sometidas a compresión y a tensión, vamos a partir de las características de nuestro perfil, vamos a hacer la revisión de este pandeo local, entrando a la norma, revisando las relaciones de esbeltez, verificando que no exista pandeo y haciendo los cálculos necesarios para ver si las resistencias por flexión y flexotorsión se tienen que castigar por un posible pandeo en nuestros elementos. Que es este pandeo local en las almas, pues también nos puede inducir a un arrugamiento del alma. Como les decía, pues esto es una dramatización excesiva de cómo se puede hacer el alma si es muy esbelta, y tenemos también que considerarlo.
Entonces, para que nosotros podamos evitar que ese pandeo local se evite, lo que tenemos que hacer es garantizar que nuestra relación de esbeltez ancho-espesor sea suficiente para que el pandeo local no se presente. ¿Qué podemos hacer para que no se presente? Generalmente la parte que se va a pandear es la que está sometida a compresión. Recordamos que la parte que está compresión es el patín superior. Una manera de garantizar que esta parte no se pandee, pues es adicionándole un reforzamiento, que puede ser, por ejemplo, con un cubreplaca, puede ser con placa adosada en los extremos de nuestros patines, con atiesadores, pueden ser atiesadores longitudinales o verticales, o atiesadores en cajón. Y lo que se trata es de darle esa rigidez a nuestra sección transversal que esté susceptible a presentar un pandeo por la compresión propia del esfuerzo de flexión. Entonces vamos a considerar el pandeo flexotorsional, que se puede presentar de manera simultánea con el pandeo local de nuestros perfiles. Entonces estos tres estados límite de falla los tenemos que revisar también en elementos que trabajan a flexión. Y lo que les decía, podemos tener un pandeo local del alma con un arrugamiento. Esto sucede normalmente porque las almas de nuestros perfiles son muy esbeltas. Trabajamos con perfiles que tienen secciones muy esbeltas. Y por último, la falla por cortante. Ya vimos que el alma va a ser la que va a recibir el cortante. Es necesario revisar que esta sección del alma pase por ese esfuerzo cortante sin problema, o bien lo vamos a reforzar. Y por último, no me faltó aquí en la lámina, tenemos que revisar el estado límite de servicio de deflexiones. En las vigas es muy importante que nosotros revisemos deformaciones. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos trabajando con vigas, dijimos que son los elementos fundamentales de soporte de los sistemas de piso. Entonces, estos elementos pues van tienen la necesidad de mantenerse en un eje horizontal sin tener deformaciones importantes. Una, porque si se presentan deformaciones importantes podemos llegar a tener daños en elementos no estructurales y en elementos estructurales. Entonces, también las deflexiones en las vigas tienden a ser una consideración importante, pero ahora en cuanto a estados límite de servicio. Y los vamos a revisar en las siguientes sesiones cuando hagamos el diseño de elementos